Ahora, hablando de estirpes, vamos a poder dividirlas, como siempre, en tumores benignos y tumores malignos. Y los tumores benignos a su vez los vamos a dividir por su origen en aquellos que son derivados de los tejidos óseos y aquellos que son derivados de tejidos blandos. De los derivados de tejidos óseos vamos a tomar a los tres más frecuentes, que son el osteoma, el fibroma osificante y la displasia ósea. De los de tejidos blandos vamos a hablar del papiloma nasal invertido, el angiofibroma juvenil y algunos tumores neurogénicos. Los osteomas, que podemos ver en la placa llamada A, son tumores óseos que se encuentran formados principalmente por hueso denso y por lo tanto los vamos a ver completamente homogéneos, muy densos, parecidos a las corticales de los huesos, es decir, aquí vemos la cortical de la región parietal y aquí podemos ver en la flecha señalada un pequeño osteoma. Estos osteomas son los tumores más frecuentes en cabeza y cuello, sin embargo, en algunos textos se pueden ver como variantes anatómicas, de tal manera que a veces puede que los pongan como segundo lugar y en otras ocasiones que ni siquiera se les mencione. Normalmente estos tumores solamente se van a operar cuando obstruyen el drenaje de un seno. De la otra manera, simplemente se observan para ver que no tengan un crecimiento importante, lo cual es raro, generalmente no estorban. Al lado, en la placa que tenemos nombrada como B, se encuentra algo un poco diferente, que es un fibroma osificante. En este lo que vemos son una densidad bastante heterogénea, con unas zonas extremadamente escleróticas y otras en las cuales tenemos poca densidad. Todas estas están entremezcladas entre sí y están haciendo un efecto de masa y empujando. Estas generalmente se tocan poco debido a su potencial de sangrado, sin embargo, podemos resecarlas en caso necesario. Un caso completamente diferente es la displasia fibrosa. La displasia fibrosa es una enfermedad ósea en la cual vamos a tener que el hueso se reemplaza por material osteoide y tejido fibroso altamente sangrante. Dependiendo de la variedad, puede estar afectando solamente un hueso, la variedad monostótica, o puede estar afectando varios huesos en su variedad poliestótica, e inclusive puede ocupar el cráneo completo, lo cual es un problema mayor. Estos cambios en el hueso suelen acelerarse y presentarse con mayor frecuencia durante la pubertad debido a los cambios hormonales y generalmente se mantiene en vigilancia estos pacientes debido a que la resección tiende a hacer que estos regresen de manera mucho más activa y por lo tanto causen mayores compresiones. Generalmente el tratamiento se reserva para compresión vascular o nerviosa. En las dos imágenes que tenemos aquí estamos viendo al mismo paciente. En una de ellas, la del lado A, es una resonancia magnética en la cual podemos ver cómo hay zonas de diferentes densidades y en la del lado derecho, el panel B, podemos ver una tomografía en la cual el tumor tiene la imagen que se describe como vidrio esmerilado. Hablando de los que vienen derivados de tejidos blandos, el más frecuente va a ser el papiloma schneideriano, que tiende a tener tres variedades, el fungiforme, el cilíndrico y el invertido. De estos se habla que el invertido ocupa casi la mitad de los casos cuando buscamos en literatura internacional. Sin embargo, en nuestro país, por mucho, es el que más encontramos, de tal manera que en la literatura nacional lo vamos a encontrar siempre como papiloma nasal invertido en vez de papiloma schneideriano. Las características de este tumor van a ser la recurrencia, la destrucción local, potencial de malignización. ¿Cuál es el potencial de malignización? Dependiendo de la serie que se revise, podemos encontrar malignización del 2 al 13% de los casos. Y también dependiendo del tipo de resección que se haga, podemos encontrar recurrencias que pueden ir del 0 al 80%. Los casos en los que lo vemos suele ser unilateral. Entonces, en resumen, hombres, sexta década, tumores rosados, friables, como este que vemos en la imagen, unilaterales y suele ser de larga evolución. El cambio para que se convierta en un tumor maligno suele tomar alrededor de 5 a 10 años. Sin embargo, no siempre va a convertirse a pesar de que tengan 20 años de evolución. Y hay una asociación fuerte con virus del papiloma humano y estos casos cuando se malignizan suelen asociarse a virus con potencial oncogénico alto. Podemos ver en la tomografía cómo su origen suele ser la pared lateral nasal, que corresponde a la pared del seno maxilar. Aquí está marcado. El tumor es este que está como M. Y en este caso vemos cómo, a pesar de ser una masa pequeña, ya está obstruyendo el infundíbulo del seno maxilar, por lo cual ya empezamos a ver engrosamiento de la pared y posteriormente este paciente está destinado a tener
una sinusitis a menos que se trate el tumor en sí. La reacción de osteoitis a la que me refiero es esto que acabamos de ver. Si nosotros observamos el grosor de los huesos adyacentes y los comparamos con el contralateral, veremos cómo están más engrosados. Y estos cambios son los que originaban el tratamiento anterior. Previamente se resecaba completa todo como un solo segmento para intentar tener la menor cantidad de recidivas. Actualmente, con el uso de los endoscopios, se tienden a hacer resecciones más pequeñas, más conservadoras, pero por lo mismo podemos tener como una complicación el hecho de que tengamos recurrencias más frecuentes si no se hace con la agresividad necesaria. Otro de los tumores frecuentes es el nasogiofibroma juvenil. Este es un tumor benigno muy peligroso. Si bien es benigno, debido a que no da metástasis, su potencial para ocasionar la muerte o una hemorragia grave en el paciente es alto. Suelen ser masas benignas, extremadamente vascularizadas, que se dan solamente en hombres. Este es una neoplasia que no existe en mujeres y suelen darse en la segunda década de la vida. Entre los 9 y los 15 años son los más frecuentes, aunque podemos verlos también en adultos, de manera muy esporádica. Estos tumores se localizan en la pared posterior de la cavidad nasal, cerca del foramen esfenopalatino, y normalmente cuando hacemos la revisión podemos ver en las tomografías, cuando hacemos la reconstrucción, las estructuras que están vulneradas. Y en la resonancia magnética podemos ver zonas heterogéneas que llamamos en sal y pimienta debido a que tienen vacíos de flujo. Es decir, a pesar de que pongamos contraste, hay zonas del tumor donde va tan rápido la sangre que no permite captar señal. Esos son los vacíos de flujo. Podemos ver en esta zona, en la imagen, como del lado izquierdo el paciente tiene un seno maxilar completamente limpio y esta zona que está por detrás del seno maxilar corresponde a la fosa pterigomaxilar. En el caso del lado derecho, en la fosa pterigomaxilar, vemos cómo se origina este tumor que podemos llamar también en forma de mancuerna, es decir, un segmento se origina hacia un y el otro hacia el otro lado de la fosa. Estos tumores pueden llegar a crecer de una manera bastante impresionante, como el caso de este que estamos viendo acá, en el cual está ocupando parte del esfenoides, rompiendo parte de sus paredes, está ocupando la zona de la fosa infratemporal, ha destruido ya una buena parte del maxilar y se está yendo a tejidos blandos, casi tocando piel. La manera en que se tratan estos pacientes es a través de una embolización para disminuir la mayor cantidad de flujo hacia el tumor y posteriormente hacer una resección. De igual manera, el hecho de la endoscopía ha cambiado mucho el tipo de resecciones. Previamente se hacían resecciones a través de incisiones que mostraré más adelante y actualmente la mayor parte de estos, a menos que tengan involucro central, se hacen a través de endoscopía. Los tumores neurogénicos benignos son básicamente dos, los schwannomas y los neurofibromas. Ambos se deben de quitar, debido a que van a seguir creciendo. La diferencia entre un schwannoma y un neurofibroma es que estos primeros, los schwannomas, van a crecer sobre la superficie de las fibras nerviosas y no van a tener degeneración maligna. Por lo tanto, pueden ser separados de las fibras sin tanta secuela para el nervio y siguen el trayecto del trigémino. Por otro lado, los neurofibromas crecen en las fibras nerviosas, están muy asociados a la enfermedad de von Recklinghausen, en el cual aparecen múltiples e inclusive en cabeza y cuello son muy frecuentes los del octavo par que dan hipoacusia bilateral y tienen una degeneración maligna en el 15%. De los tumores malignos tenemos que mencionar forzosamente tres de ellos que son mucho más frecuentes que el resto. En primer lugar, el 80% de los casos está asociado a carcinoma de células escamosas. En segundo lugar, el adenocarcinoma y en tercer lugar, el esthesioneuroblastoma. Prácticamente los demás tumores podríamos hablarlos como misceláneos. El carcinoma de células escamosas suele presentarse con mayor frecuencia en el seno maxilar, posteriormente en la cavidad nasal y finalmente en el etmoides, cuando lo vemos en nariz y senos paranasales. Es muy asociado a sexo masculino, sexta década de la vida, y debido a que las sintomatología suele ser muy vaga, el 90% de las veces en el momento del diagnóstico han erosionado las paredes de los senos paranasales. Aquí podemos ver a un paciente en el cual en la imagen del lado izquierdo vemos cómo el tumor empezó a erosionar ya la zona lateral de la pirámide nasal y esto causó una endoftalmitis. El tratamiento para este paciente
fue una exenteración o una maxilectomía total. En la imagen del lado derecho podemos ver en donde está el cursor señalando la nasofaringe, todo el septum nasal, e inclusive se alcanzan a ver todavía las proyecciones de algunas celdillas etmoidales y la parte posterior de la órbita. El carcinoma de células escamosas suele ser una de las estirpes más agresivas debido a que suele afectar a las estructuras nerviosas adyacentes y también vasos. Entonces la neuro y la angioinvasión le dan una característica de metástasis mayor. El adenocarcinoma, siendo el segundo más común, tiende a ocurrir entre el 5 y el 20% de los casos. El lugar más comúnmente encontrado es etmoides y la exposición ocupacional se da, como habíamos mencionado al principio, por el polvo de maderas duras o el trabajo de pieles.